Y hoy es el día que todos los cerristas estábamos esperando paso a paso. El equipo de Cerro Porteño está a 180 minutos de la final de la Copa Sudamericana. Hoy será sin dudas un partido muy difícil con el último campeón de la Copa Libertadores, el Atlético Nacional. Y bueno, la ansiedad de los hinchas es feroz. Sergio Armando Valdés, estás en los alrededores del club. ¿Cómo está el ambiente a estas horas? Contanos, adelante. Efectivamente, Cintia, un saludo para la teleaudiencia y bueno, sobre calle Avenida Quinta específicamente, comenzó ya la previa a lo que va a ser el cántico de la hinchada para esta noche a partir de las 20:45 horas. La fiebre azulgrana se siente desde luego en la piel aquí en todo el barrio, que es la capital del sentimiento, como se lo conoce habitualmente a Cerro Porteño. Estoy con Guillermo Cáceres, líderes de barra también como Richie. Bueno, Guillermo, ¿qué es lo que se prepara para esta noche? ¿Alguna sorpresa? Sí, estamos ya en el momento de la hora crucial, ¿verdad? Con la gente de comando y la plaza ya preparando lo que va a ser la fiesta esta noche. Se tiene un tipo de preparativo especial aparte de las banderas. ¿Qué se pide a los hinchas que lleven? Lo que está permitido por la Conmebol son más papelillos y bandera. Papelillo y bandera. Eso le pedimos a la gente para que traigan su bandera cada uno. Bandera con caño está permitido. Pueden traer en gradería sur, norte, preferencia y platea. Y papeles picados. Eso pueden traer, cada persona puede traer. Me pasaron el dato de que posiblemente hayan cartulinas también en la silla. Sí, también hacia una sorpresa. Una sorpresa hacia la parte de platea. Estamos trabajando a full, Hay una buena organización con la gente de comando, estamos trabajando a full, sería. Ya de hace una semana que nos estamos preparando. Richie, esta posibilidad de llegar a una final tan soñada, muchas veces la pellizcaron esa posibilidad, es ahora o nunca, ¿no? Muy buena fiesta y representación del Comando Azulgrana. Y acá, como le había comentado Guille, nos unimos la plaza de comando para formar la mejor hinchada del país, para crear la mejor hinchada del país, para que vuelvan la familia y tratar de cumplir ese sueño tan anhelado por todos, ganar un título internacional para este pueblo sufrido. Como dicen muchos, Cerro no vive de copa, vive de pasión, y ya lo ven en la convocatoria que hacemos, en los banderazos, que Cerro, cuando se trata de Cerro, nada es imposible, y pienso que este es nuestro año, y por lo que está nuestra gente que se fueron arriba, que arriba hay otra nueva ollita, ojalá que nos ilumine y que se venga este campeonato para nosotros. Guillermo, nuevamente estadio lleno, ¿eh? Sí, ya, las ya están hace 3 días agotadas ya, va a estar lleno. Viene la gente del interior, de todos lados, me siento. Está viniendo gente de la Argentina, mucho preparativo. Estadio lleno. Con relación al cántico, ¿hay un cántico especial nuevo, no, para el hinchado? No, seguimos con la música, que es el capital del sentimiento, y la que empieza con una cerveza quiero tomar. Esa es la música que más pega entre la gente, que le gusta a la gente. Le gusta a la gente eso. Le esperamos a Cintia Diana hoy en el estadio, gradería norte, si quiere ella. Le vamos a esperar a él. Justamente, sí, Cintia, ayer ya estuve compartiendo ahí con los muchachos, con la hinchada, con los integrantes de la barra en el banderazo, ahí en norte, en las nuevas plateas. Cintia, Sí. Cintia, aprovechando que estamos en contacto contigo, acá los muchachos de la barra me contaron que tienen preparado un cántico para vos, que sos una cerrista empedernida, enferma. Pero y qué vamos, honor, acá Guillermo me va a honor. acompañar y va a guiar a sus muchachos para que puedan cantarte esta canción. Dejémoslo a Guillermo acá. Ahora, la murga te va a dedicar a esta música, y escuchando más a Cintia, te esperamos hoy, Cintia. Sí, ahí Porque estamos ya a partir de las 6 en punto se abren los Vení nomás, portones. Cintia, te esperamos hoy. Gracias.